La historia siempre ha sido y sigue siendo un verdadero tesoro de enigmas y misterios que atraen con su inexplicabilidad y dan lugar a especulaciones sin fin. Cada nuevo descubrimiento, cada hipótesis y cada hallazgo arqueológico, por regla general, no resuelven, sino que ahondan nuestras preguntas, creando más misterios sin resolver. Por ejemplo, ¿por qué Alejandro Magno decidió dirigir sus ambiciones conquistadoras hacia el este en lugar de hacia el oeste? Esta pregunta sigue dejando perplejos a los historiadores. ¿Y si la Atlántida no es un mito, sino un lugar real que existió? ¿Y a dónde fueron a parar los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo? Estas preguntas son solo la punta del iceberg. La historia está llena de misterios de este tipo, cada uno de los cuales nos hace volver al pasado una y otra vez, intentando resolver el siguiente rebus. Personalmente, me fascinan los misterios relacionados con la desaparición repentina de civilizaciones enteras, como si alguien las hubiera borrado de la faz de la Tierra con una mano invisible. Uno de esos misterios tiene que ver con Mohenjo-Daro, una ciudad del Valle del Indo que existió hace 4500 años. Era una ciudad enorme, según algunas estimaciones la mayor del mundo en aquella época. Su tamaño era asombroso, así como su elaborada infraestructura urbana, que envidiaría cualquier ciudad moderna. Imagínese, calles que se cruzaban en ángulo recto, edificios del mismo material, baños públicos, graneros, escuelas e incluso un sistema de alcantarillado. Todo esto existía en una superficie de 24 hectáreas. Pero lo más asombroso no es la grandeza de esta ciudad, sino su misteriosa desaparición. Hace unos 3500 años, Mohenjo-Daro quedó desierta. La ciudad desapareció casi instantáneamente, dejando tras de sí solo ruinas y docenas de cadáveres encontrados en las calles y casas. Muchos de ellos llevaban joyas caras, lo que aumenta aún más el misterio del lugar. El nombre de la ciudad, por cierto, se traduce como Colina de los Muertos, lo que transmite fielmente la sombría atmósfera de esta antigua catástrofe. Historiadores y arqueólogos siguen discutiendo sobre qué pudo causar la desaparición tan repentina de toda la ciudad. Se han barajado hipótesis de invasión enemiga, pero no se han encontrado rastros de combates en la ciudad. También se cae la teoría de la inundación, porque en la ciudad vecina se encontraron ladrillos con aspecto de haber estado expuestos a altas temperaturas, lo que llevó a algunos científicos a pensar en una posible guerra atómica antigua. Por supuesto, la ciencia oficial se muestra escéptica ante tales teorías, pero lo cierto es que sigue sin haber una respuesta definitiva a la pregunta de qué ocurrió en Mohenjo-Daro. Otro misterio que mantiene en vilo a los científicos es la cuestión de por qué nuestros antepasados decidieron pasar de la caza y la recolección a la agricultura. A primera vista, parece lógico, un modo de vida sedentario da estabilidad, capacidad para planificar el futuro, para proveerse de alimentos a sí mismos y a sus familias. Pero si profundizamos en esta cuestión, queda claro que la transición a la agricultura no fue una decisión tan favorable para los primeros agricultores. La vida de los cazadores-recolectores era mucho más sencilla y cómoda. No dependían de las condiciones meteorológicas, no trabajaban de la mañana a la noche en el campo, no sufrían las malas cosechas ni las plagas. El famoso antropólogo Marshall Sahlins, autor del libro Economía de la Edad de Piedra, afirma que la calidad de vida de los primeros agricultores era mucho peor que la de sus predecesores, cazadores y recolectores. Se pasaban el día trabajando duro, intentando cultivar cualquier cosecha con herramientas primitivas y escasos conocimientos de agricultura. Pero desastres naturales como la sequía o las heladas podían acabar con toda su mano de obra en cuestión de horas, dejándoles abocados a la inanición. El biólogo Jared Diamond llegó a calificar la agricultura de el mayor error de la historia de la humanidad. En su artículo, comparaba la dieta de los bosquimanos, cazadores y recolectores que vivían en África, con la de los agricultores irlandeses del siglo XIX. Los bosquimanos consumían una media de 2.400 calorías y 93 gramos de proteínas al día, por lo que su dieta era más nutritiva y variada que la de los agricultores, muchos de los cuales morían de hambre al fracasar las cosechas de patatas.
Diamond sostiene que los bosquimanos nunca habrían permitido que esto sucediera porque su dieta era mucho más resistente a los cambios ambientales. Sin embargo, es innegable que gracias al cambio a la agricultura hoy vivimos con comodidad y seguridad. Pero, ¿por qué decidieron nuestros antepasados abandonar la vida más fácil y segura de los cazadores y recolectores? Quizá la respuesta esté en la naturaleza humana, el deseo de estabilidad y de controlar el futuro. O tal vez fuera pura casualidad, impulsada por la necesidad de sobrevivir en un entorno difícil. Es probable que las respuestas a estas preguntas sigan siendo un misterio. Otro misterio que mantiene ocupados a los historiadores es la cuestión de la antigüedad del Antiguo Egipto. Según los libros de texto, la historia del Antiguo Egipto comienza alrededor del año 3100 a.C., cuando el faraón Narmer unió el Alto y el Bajo Egipto, creando la primera dinastía. Pero las investigaciones demuestran que ya existían civilizaciones avanzadas en Egipto antes de esa fecha. Por ejemplo, los arqueólogos han descubierto faraones de las dinastías 0 y 00, cuyos reinados precedieron al de Narmer en varios cientos de años. Estos hallazgos nos hacen reconsiderar nuestra cronología de la historia egipcia y preguntarnos cuán antigua fue realmente esta civilización. Es posible que en Egipto existieran dinastías aún más antiguas de las que aún no sabemos nada. En 1992, el egiptólogo Van den Brink afirmó que los faraones hallados en la tumba de el-Kaab, en Abidos, del quinto milenio antes de Cristo, podrían ser los predecesores de los reyes que conocemos. El hallazgo plantea interrogantes sobre cuántas otras civilizaciones antiguas quedan por descubrir y cuán profundas pueden ser las raíces de la cultura egipcia. Una de las civilizaciones más misteriosas de la historia es la maya. Conocidos por sus asombrosos logros en astronomía, matemáticas y arquitectura, los mayas dejaron tras de sí enormes ciudades como Tikal, Chichén Itzá y Palenque. Pero el mayor misterio no son sus logros, sino el repentino y misterioso declive de esta civilización. Los mayas alcanzaron su apogeo durante el periodo clásico alrededor del 250 al 900 después de Cristo, cuando sus ciudades eran populosas, culturalmente avanzadas y políticamente poderosas. Pero a partir de finales del siglo IX, muchas de estas grandes ciudades fueron abandonadas y su población disminuyó drásticamente. Este declive sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. Hay muchas hipótesis que intentan explicar este fenómeno. Algunos estudiosos creen que la causa fueron los conflictos internos y las guerras entre las ciudades-estado de May, que agotaron los recursos y debilitaron sus defensas. Otros apuntan al cambio climático y a las sequías catastróficas que podrían haber destruido la agricultura, dejando a la población sin alimentos. Otra teoría tiene que ver con la superpoblación y el agotamiento de los recursos naturales. Las ciudades de Mayo estaban densamente pobladas, lo que podría haber provocado la degradación del suelo y la falta de madera para la construcción y combustible. Quizá todos estos factores influyeron en la caída de esta civilización, pero aún no hay una respuesta única. El misterio de Mayo sigue abierto y continúa atrayendo la atención de los investigadores que intentan resolver el misterio de la desaparición de una de las civilizaciones más magníficas de América. Por último, otro misterio que atrae la atención de los investigadores es la cuestión de si había gente en la Antártida antes de su descubrimiento oficial. En 1513, el almirante turco Piri Reis creó un mapa en el que no solo aparecía Sudamérica, sino posiblemente también la Antártida. Este mapa plantea muchas preguntas. ¿Cómo pudo Piri Reis conocer la existencia de la Antártida si no se descubrió oficialmente hasta el siglo XIX? Algunos científicos creen que Piri Reis utilizó fuentes antiguas que ya contenían información sobre el continente oculto bajo el hielo. Por otra parte, existe la opinión de que la Antártida en el mapa de Piri Reis es solo un error o producto de la imaginación del cartógrafo. Pero, ¿y si las civilizaciones antiguas conocían realmente la existencia de la Antártida e incluso la exploraron? Al fin y al cabo, la historia de la humanidad tiene miles de años y muchas de sus páginas siguen sin resolverse.
Todos estos misterios son solo una pequeña parte de lo que hace que la historia sea tan fascinante y enigmática. Los modernos miramos el pasado a través del prisma de nuestra propia experiencia, intentando comprender qué movió a nuestros antepasados, qué decisiones tomaron y por qué. Pero las respuestas a estas preguntas no siempre se encuentran en la superficie. La historia no es solo un conjunto de fechas y hechos, sino también un inmenso campo para la reflexión, las teorías y las hipótesis. Cada uno de nosotros puede encontrar su propio enigma que excite su mente e inspire la búsqueda de respuestas. ¿Cuál de estos enigmas le parece más interesante? Comparta sus ideas y conjeturas en los comentarios, discutiremos y buscaremos soluciones juntos.